El cuerpo de una joven se encuentra dentro de una caja. Luego de que la policía la identifica, comienza una investigación para poder encontrar a su agresor. La cámara de seguridad de una discoteca será la pieza clave para resolver todo el caso. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes. Muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos de un caso sucedido en Perú. Acompáñenme a ver todos los detalles. El 25 de febrero de 2020, en Lima, Perú, un reciclador halló en Yerbateros, cerca del mercado de frutas en La Victoria, una caja, en cuyo interior habían dejado los restos de una joven sin identificar. El reciclador, al ver la caja, intentó llevársela, pero sintió que estaba pesada, como si tuviera algo en su interior. La abrió por un lado y dio un vistazo al contenido. Fue entonces que distinguió una zapatilla color blanco con amarillo. Intentó ver más de cerca y observó restos humanos. Luego de esto avisó a las autoridades. En otra versión del hallazgo se indica que fueron algunos vecinos de La Victoria quienes reportaron sobre la presencia de los restos humanos dentro de la caja. Sea como sea, ante la alerta, los efectivos de la PNP se dirigieron al lugar para hacer las indagaciones correspondientes y comprobaron que en efecto se trataba de un cadáver. La madrugada del 26 de febrero de 2020, la policía constató que los restos pertenecían a una mujer. Presuntamente la víctima había sido arrojada en la madrugada. Según los vecinos, una camioneta color rojo se acercó a la calle del mercado de Yerbateros en La Victoria. El vehículo se detuvo por unos instantes. Alguien bajó y dejó una caja en el suelo forrada en plástico transparente. Parecía que era una encomienda abandonada. El cuerpo presentaba hematomas y un golpe fuerte en la cabeza. Lo que se presumió en ese momento podría haber sido la causa de su deceso. Asimismo, se informó que la policía dató la edad de la víctima entre 25 a 30 años. Después de un par de horas de haberse realizado el hallazgo y de que varios efectivos de la policía estuvieran en la escena, llegaron los fiscales del Ministerio Público y también agentes de la Unidad de Criminalística. Ellos determinaron en ese momento que dentro de la caja no había restos de sangre, por lo cual la víctima había pasado varias horas fuera de esta luego de ser asesinada. Se creyó en ese momento que a la chica la habían asesinado en algún lugar lejos del mercado, habían tenido el cuerpo unas horas tirado o en un vehículo y luego la habían introducido en la caja. Solamente se pudo constatar en ese momento que llevaba una blusa de flores de color blanco, las zapatillas blanco con amarillo, un pantalón de jean de color azul y ropa interior negra y fucsia. No llevaba consigo ninguna identificación. Los pobladores del lugar se mostraron alarmados por el hecho. Decían que era una zona tranquila y que era muy raro que un suceso así se diera en el lugar. Mientras tanto, las autoridades tenían una tarea muy difícil, la identificación de la víctima y luego de eso iniciar con las investigaciones. Dentro de la morgue de Lima y con la ayuda del Registro Nacional de Identidad, pudieron reconocer a la víctima a través de sus huellas. Se trataba de Joliet Vidaurre Peralta, de 18 años, una joven que había sido reportada como desaparecida 2 días antes, el 24 de febrero de 2020. En aquel entonces los familiares de Joliet informaron que la joven había salido a una fiesta y nunca regresó. Se preocuparon porque al día siguiente se dio la celebración del cumpleaños de la hermana de la víctima, llamada Marcy, con la cual ella era muy unida. Les parecía muy raro que Joliet no se presentara a esa reunión. Además que había dejado a su hija al cuidado de su familia, algo muy extraño porque ella siempre había sido muy responsable. Según los análisis forenses, Joliet había fallecido días antes de encontrarse el cadáver.
Tenía los hematomas que le habían visto los policías en la cabeza, cuello y brazos, así como el golpe en la cabeza. Pero la causa de la muerte se determinó como estrangulamiento. Además, había indicios de violación. En las primeras observaciones se descubrió que el cuerpo presentaba flacidez, lo cual indicaba que la víctima había sido asesinada. Esperaron cierto tiempo y luego pusieron a la joven de 18 años dentro de la caja de cartón. Se dató su asesinato aproximadamente el 23 de febrero, el día que la vieron por última vez. De Yoliet Vidaurre Peralta se sabe que nació en Lima, Perú, y residía en el distrito de San Juan, Lurigancho. Ella fue criada por sus abuelos maternos, ya que su madre trabajaba para poder cumplir con todas sus necesidades. Yoliet no sentía mucho interés por los estudios y los dejó inconclusos desde tercero primaria. A sus 16 años, la joven se convirtió en madre de una niña, producto de su relación con Fabricio Neola. Yoliet solía frecuentar sitios de entretenimiento nocturno, en los cuales tenía bastantes amistades. Fue una de estas amistades una chica con la que Yoliet había salido esa noche que le dio a la policía una pista muy importante. Ella le dijo a las autoridades que Yoliet había pasado la tarde con el padre de su hija. Ellos llevaban 5 años de relación, pero unos meses atrás habían decidido separarse. Esa tarde se habían juntado para hablar de sus diferencias y habían decidido volver a empezar su relación. Él la llevó hasta una parada de autobús más o menos a las 6 de la tarde. Luego de eso, Yoliet se encontró con su amiga para irse a la discoteca. Una vez estuvieron varias horas en el lugar, bailaron, se divirtieron y también bebieron. Yoliet abandonó el lugar con un hombre que esta amiga no pudo identificar plenamente, pero que sí describió. Dijo que era alto, gordo y además de eso frecuentaba mucho esa zona. Con esta información, las autoridades comenzaron a buscar entre las amistades de Yoliet quién podía ser este tipo y pidieron al local donde ella había estado con su amiga que les dieran la información de las cámaras de seguridad y además comenzaron a recoger distintos testimonios. Fue gracias a las cámaras de seguridad de este local que pudieron determinar la identidad del hombre con el cual Yoliet se había ido. Los investigadores pudieron observar a Yoliet saliendo del salón con un hombre el cual la policía identificó como el Gordo Gary, un sujeto identificado como un delincuente que estaría vinculado con la peligrosa banda Los Charlies de Posuso. Este hombre coincidió a la perfección con la descripción que había dado la amiga de la víctima. El nombre real del Gordo Gary es Gary Mendoza Romero. Para el momento de los hechos tenía 24 años, es originario de Tarapoto, una ciudad de San Martín, Perú, y tiene un largo prontuario criminal. Había salido un año antes del crimen de un penal de la libertad, tras purgar una condena por el delito de tráfico ilícito de drogas. Una fuente policial relató que era un conocido microcomercializador de las zonas aledañas al metro de la Hacienda en San Juan Lurigancho. También tenía una denuncia por violencia realizada por una expareja que vivía en el interior del país. La policía pudo atrapar a Gary varios días después del asesinato de Yoliet. Pese a sus intentos de eludir a los agentes de la Unidad Especializada de Homicidios Dirincri, el Gordo Gary fue capturado cuando se preparaba para ocuparse de sus negocios ilícitos durante la madrugada del 3 de marzo de 2020 y fue llevado a la sede de la Avenida España de la policía en Lima, donde reveló que en efecto había estado con la víctima la noche de su desaparición. A los familiares de Yoliet les sorprendió mucho esta captura, porque ellos no conocían a Gary y no sabían realmente si Yoliet tenía una relación de amistad o no con él. Varios de sus amigos dijeron que en efecto Yoliet ya había hablado con Gary en distintas ocasiones, pero que realmente no tenían una relación de amistad muy larga. Tampoco se podía saber o no si tenían una relación de confianza.
Los familiares de la joven madre asesinada le pidieron a las autoridades que siguieran investigando, porque para ellos este hombre no había actuado solo, y además de eso tal vez podía haber una red detrás de él. Pensaban que Gary había sido enviado para captar a Joliet, y que en cierto momento ella se había resistido a que él se la llevara y por eso al final él la había asesinado. Para los investigadores, todas estas hipótesis eran bastante válidas, pero al final determinaron que no era así, que Gary había actuado solo. Una vez se hicieron formales las acusaciones, la fiscal pudo obtener una prisión preventiva de 7 meses para este hombre mientras se hacían todas las averiguaciones. Se le negó el derecho a fianza y fue enviado a una cárcel a esperar el juicio. Más adelante se supo, según la investigación, que los hechos ocurrieron en el interior del domicilio del imputado, ubicado en San Juan Lurigancho. En este lugar, una pequeña habitación, se encontró sangre que coincidió con el ADN de Joliet, además de sus huellas. Durante una reconstrucción de los hechos, el acusado negó haber cometido el asesinato, y entre los gritos de los enardecidos vecinos, dijo que demostraría su inocencia. La fiscal a cargo del caso, Floresmilda Villalobos Melgarejo, sostuvo que el implicado habría intentado mantener relaciones sexuales con la joven, con la que había estado compartiendo horas antes en la discoteca, y ante su negativa la habría estrangulado y abusado de ella. La fiscal en la audiencia presentó como pruebas los exámenes forenses, los videos de la cámara de seguridad, el perfil psicológico del imputado, la inspección de la habitación donde se había hallado el material genético y las huellas de la víctima, y la declaración de varios testigos que habían visto a ambos salir juntos de la discoteca, así como la declaración de Gary en la cual dijo que en efecto él había estado con Joliet la noche de su desaparición. En el juicio también se presentó como prueba un video que Joliet le había enviado a una de sus amigas desde la habitación de Gary. En el video se pueden ver varias pertenencias del hombre, las cuales en efecto fueron encontradas en la requisa. Esto pudo determinar al 100% que ese lugar era la vivienda del acusado y que Joliet había estado allí con él. Durante todo el proceso, Gary mantuvo su inocencia. Dijo que en efecto había estado con Joliet y que también ella había ido a su casa, que por eso estaban las huellas allí. También dijo que él quería mantener relaciones sexuales con ella, pero al final ella se había arrepentido y se había marchado, que seguramente luego de irse de su casa, alguien la había interceptado y le había quitado la vida. Pero Gary nunca supo explicar por qué había sangre de Joliet en su habitación, y además de eso, en el cuerpo de la joven no se encontraron pruebas que determinaran que otra persona había estado con ella. Eso sí, no se pudo recoger el ADN de Gary del cuerpo de la víctima, pero ya habían demasiadas pruebas en su contra, y él no había podido aportar nada que especificara que era inocente, o al menos que Joliet había salido con vida de su casa. Para el Ministerio Público todas estas pruebas eran determinantes, y lo fue también para el juzgado. Se declaró a Gary culpable del asesinato de Joliet, y se le dio por unanimidad la pena máxima, es decir, la cadena perpetua, tal como lo había solicitado el Ministerio Público. En la sentencia también se contempló una reparación civil para los familiares de la víctima, tratamiento psicológico para ellos y para el acusado y una inhabilitación para el hombre. En la actualidad, Gary cumple condena de prisión perpetua en el recinto penitenciario de Lurigancho en Lima, una de las cárceles más grandes de Latinoamérica, y permanecerá en ella hasta el último día de su vida. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, una niña que se queda sin su madre y un hombre que realmente no supo aceptar un no como respuesta
y pensó que él era el dueño del cuerpo de Joliet y al final él le quitó la vida luego de abusar de ella. El testimonio de la amiga y la cámara fueron pruebas esenciales en este caso, que al final él seguramente pensaba que la podía dejar tirada por allí y que nadie reclamaría su cuerpo. Familiares y amigos de Joliet siguen extrañándola, siguen muy tristes por su muerte y esperan que su hija crezca de la mejor manera posible. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En redes sociales me encuentran como LesmaVR y en la descripción de este video tendrán varios canales amigos que hacen un trabajo muy bueno. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.